que nada nos puede apartar de nuestro Padre, ¿verdad? Ante los problemas, ante las situaciones, ante las enfermedades, ante las persecuciones, ante los golpes. Siempre nosotros debemos de estar firmes ante la vista de Dios. Amén. Una vez más, bienvenidos. Qué bueno de que estamos reunidos en este lugar. Reunidos como familias, reunidos como células, somos un mismo pueblo. Y gocémonos, siéntanse como que somos de los mismos, como que ya tenemos mucho tiempo en este lugar. Siéntanse como que somos familia. Amén, porque en realidad la Biblia dice de que Jesucristo nos engendró como hijos. No dice de una carne corruptible, sino de una incorruptible, para ser hijos de Dios todos. Amén, así que somos familia. Amén. Quiero que abran su Biblia ahí en Filipenses capítulo 3 en el verso 7. Filipenses 3, 7. Vamos a hablar sobre una de las personas que todos nosotros conocemos. Y vamos a explicar con la ayuda del Espíritu Santo las cosas que Dios hizo en esta persona y que también puede hacer en nosotros. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8 dice: vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a conectar ante la presencia del Señor para que Dios te hable. Amén. Padre, te adoramos, Dios. Te exaltamos porque tú eres grande, Señor. Te exaltamos porque tú vas a hacer cosas grandes en este lugar. Tú eres bueno, Señor. Dios mío, desciende, Dios mío, sobre nosotros y ayúdanos, Padre Santo, a poder entender tu palabra y a poder explicar bien tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande. Yo sé, Dios mío, de que hoy tú estás en medio de nosotros como tu palabra nos prometió, Señor. Inspíranos, Padre Santo, a hablar tu verdadera palabra, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre cuáles eran las prioridades de Pablo. Amén. Según vimos en el capítulo 3, en el verso 7 al 8, Pablo menciona de que él tenía cosas, él tenía posesiones, pero dice él: todo lo que tenía ahora yo lo tomo por basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Y eso es el sentir que nosotros debemos de tener todo como por basura, lo anterior, la vida pasada que usted tenía, las cosas que usted posee, todo lo que usted posee, la verdad, hasta nuestro carácter que se interpone a la voluntad de Dios, debe de ser considerado como basura ante los ojos de Dios. Amén. ¿Cuáles eran las prioridades de un Pablo? La pregunta sería: ¿cómo se llega a ser un Pablo siendo un Saulo? Amén. Todos nosotros sabemos de que Pablo, antes de ser Pablo, era un Saulo. Amén. ¿Quién lo sabía? El nombre Saulo es un nombre judío que se llama el invocado, el grande o el llamado. Dios lo llama y le da un nombre, Pablo. Y Pablo significa hombre pequeño, hombre humilde. Entonces, ¿cómo llegamos de ser un hombre orgulloso, un hombre malo, a ser un hombre pequeño y un hombre humilde? Y necesariamente tenemos que pasar por eso todos los cristianos. Pasar de una persona que en realidad nos creemos grandes cosas a pasar a alguien que es humilde. Jesús dijo que si nosotros somos humildes, vamos a ser enaltecidos. Si nos enaltecemos, se nos va a humillar. Amén. Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de Pablo? Según Hechos capítulo 9, en el verso 3 al 6 dice:
Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era una persona que nació ahí por los años donde Jesús nació. Jesús anduvo predicando por 3 años y medio, operando milagros, operando sanidades, resucitando a muertos. Y la Biblia dice de que la fama de Jesús se extendía por todas las regiones. Eso quiere decir de que Pablo escuchó de Jesús. Pero ¿qué pasó? Pablo escuchó de Jesús, pero no quiso obedecer mientras estaba vivo Jesús. Eran casi de la misma edad. Pablo nació ahí por los años 5 después de Cristo. Entonces, por ahí por la misma edad. Pero Pablo no aceptó en el tiempo que Cristo vino. A Pablo le era necesario algo más. Cuando iba hacia Damasco, porque Pablo verdaderamente se convirtió en un asesino, en un perseguidor de la iglesia, en alguien que mataba a los cristianos, en alguien que apedreaba a los cristianos, en alguien que encarcelaba a los cristianos, en alguien que se interponía en el evangelio. Pero Cristo viene y entrando camino hacia Damasco, donde estaban los discípulos de Jesús, Jesús se le aparece y la pregunta que le hace Jesús no es: Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Está viendo la protección de Dios sobre su vida aquí? Él no le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué me persigues? Entonces yo quiero que vea algo, yo quiero que se alarme, yo quiero que piense ahora, que cuando los problemas vienen hacia su vida, que cuando el diablo lo ataca hacia usted, que cuando las personas lo atacan hacia usted, ¿por qué me están persiguiendo? Dice Jesús, no es usted con usted que se meten, es con Jesús mismo. Amén. ¿Puede ver la protección de parte de Dios ahí? La pregunta que hace Jesús es: Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Esa no es la pregunta, ¿verdad? Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Yo quiero que vea eso, lo especial que es la iglesia para Jesús, lo especial que es usted para Jesús. Si usted es especial para Jesús de esta manera, ahora pregúnteme: ¿qué no hará Jesús por mí? Pregúnteme: ¿qué no hará Jesús por mí? Jesús está diciendo: la iglesia y yo somos uno. Con esa pregunta, la iglesia y yo somos uno. Si algo le pasa a la iglesia, es como que a mí me estuviera pasando. ¿Amén? Entonces, esa es la pregunta que está diciendo Jesús. Pero ¿qué pasa con Pablo? Ahí dice Pablo, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y en las cartas más adelante Pablo pregunta que nadie llama Señor a Jesús si no está en el Espíritu. Entonces quiero que vea esto. Pablo venía como un Saulo. Venía un Saulo lleno de orgullo, un Saulo lleno de maldad, un asesino, y de repente Jesús se le aparece magnificado, lleno de gloria y de poder. Y en ese momento Pablo pasa de una transición de un Saulo hacia un Pablo, porque la gloria de Dios había descendido en ese lugar. ¿Sabe qué? Quiero que entienda algo, que a Pablo no lo cambió el conocimiento de la ley. Quiero que entienda algo, que a Pablo no lo cambió la oración. Quiero que entienda algo, que a Pablo no lo cambió ningún problema, ninguna circunstancia. Lo cambió la experiencia de encontrarse con Jesús. Algo que quiero que sepa, que la oración no solamente es venir y decirle a Dios: Dios, necesito esto. La oración no es solamente venir a Dios y decirle: Padre, ayúdame en esto. La oración no es solamente eso. La oración es experiencia. La oración es tener un encuentro con el Señor. Es poder llenarse de la gloria de Dios. Es poder llenarse de la magnificación de Dios. Quiero que vea algo. Pablo no creyó en Jesucristo cuando anduvo en la tierra, pero cuando lo vio glorificado dijo: esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que la ley no me podía entregar. Quiero que vea algo. Quiero que vea esto, que el poder de Jesús
Jesús cambió la vida de un Pablo, la vida de un Saulo. Amén. ¿Y por qué no puede cambiar su vida? Él puede cambiar su vida también. El asesino y el perseguidor, que se denota el perseguidor más grande de la iglesia en esos tiempos. Jesús viene y se le aparece glorificado ahí, lo cambia. En ese mismo momentito, cuando Jesús le habla y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres, Señor? Y nadie llama Señor si no está en el Espíritu. Amén. La experiencia. Usted tiene que buscar la experiencia con Dios. Que nadie le cuente, hermano, cómo es la experiencia con Dios. Yo no le puedo venir a contar la experiencia que yo tengo con Dios, la experiencia que yo he tenido con Dios, porque en realidad solo van a venir esta noche, qué grandes experiencias, pero el día de mañana ya está actuando lo mismo. Yo quiero que usted tenga la experiencia con Dios. Yo quiero que usted tenga la experiencia de poder meterse con Dios y verificar el verdadero poder de Jesús. Amén. Entonces, y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda cosa que Pablo viene aquí, le dice: Señor, se llena del Espíritu. Pablo, esto es lo que quiero que usted se llene. Se llena del Espíritu, y cuando usted se llena del Espíritu, algo pasa. ¿Qué pasa? Usted se vuelve obediente. Eso quiere decir que cuando usted no está en el Espíritu, no hay obediencia, no hay fidelidad, no hay integridad, no hay algo que nazca de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando usted viene a llenarse del Espíritu: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con esa voluntad, Pablo le contesta al Señor. Y Dios le dice: entra en la ciudad de Damasco y se te dirá qué debes hacer. Pablo entró, y ahí Dios le da una visión a un hombre llamado Ananías, que era un discípulo. Y Pablo ve la visión también. Y en el mismo momentito los dos están viendo la visión. Y Dios le habla a Ananías: Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Entra ahí y vas a encontrar un hombre que se llama Saulo. Él está viendo una visión que un hombre, Ananías, llega, impone las manos sobre él y recobra la vista, porque en ese momentito, cuando se cayó del caballo, perdió la vista. Y Ananías le dice: Señor, yo he oído de este hombre que mata a los cristianos, que los persigue, y aún ha venido con cartas de los principales sacerdotes para llevarlos presos. Ve, le dice Dios a Ananías, porque instrumento útil me es para llevar mi testimonio ante reyes, ante los gentiles, ante los judíos. Y Pablo cambió de una manera radical. Entonces, ¿qué pasa? El texto que yo le di al principio es: Pablo ya no es un Pablo perseguidor de la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿cómo se llega a ser un Pablo siendo un Saulo? Miren, Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7, ya un Pablo transformado, un Pablo lleno del poder de Dios, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero que vea a aquel hombre asesino, aquel hombre duro de corazón, diciendo esto ahora: todo lo que yo tenía lo estimo como pérdida por amor a Cristo. Este es el nivel que debemos de llegar nosotros. Este es el nivel que debemos de llegar. Nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos por una transformación. Usted no puede ser un cristiano de beber leche todo el tiempo. Usted no puede ser un cristiano que siempre lo anden empujando. Usted no puede ser un cristiano que siempre se mantenga sentado. Dios lo ha llamado para cosas grandes. Dios le dijo a Ananías: yo he llamado a Pablo no para que se siente, yo lo he llamado para que me vaya a dar testigo ante los judíos, ante gentiles y ante reyes, porque instrumento útil me es. Pero algo le dice más: y yo le he de mostrar cuánto ha de sufrir por mi nombre. Entonces, hermanos, yo quiero que vea esto, que en los caminos de Dios usted va a sufrir, usted va a tener problemas,
Usted va a tener dificultades, pero quiero que vea algo. Vamos a estudiar qué es lo que Pablo le saca a eso, amén. Primer punto, desea ser como su maestro. Eso es lo que lo cambia a uno, el desear ser como su maestro. Usted sabe que Jesús fue un gran hombre. Como hombre fue un gran hombre. Y como Dios es un gran Dios. ¿Amén? Pablo deseaba ser como su maestro. Quiero contarles una anécdota. Una vez existía un campesino allá a lo lejos, ¿verdad? Y este hombre trabajaba con caballos, porque trabajaba en la tierra. Una vez uno de sus mejores caballos cayó en un pozo. Y el capataz llegó y le dijo: Señor, uno de nuestros mejores caballos cayó al pozo. Entonces este hombre dijo: voy a ir a ver. Y fue a ver, y el caballo estaba en el pozo. Y cuando lo miró estaba muy hondo. Y el hombre meditó y dijo: si yo intento sacar el caballo de ahí me va a costar mucho dinero. No, mejor que se quede ahí. ¿Sabes qué? Llena de tierra el pozo para que se quede ahí como sepultado. Entonces comenzó a echarle tierra al pozo, le echó tierra al pozo, y el caballo no se hundía, el caballo no lo tapaba la tierra, ni aún sus carcañales. Párese, hermano. Quiero que haga algo. Haga esto así. Ahora hágale así. Hágale al mismo tiempo ahora. Siéntese ahora, hermano. ¿Entendió? Sí. ¿Por qué el caballo no se hundía? Le caía la tierra, él se la sacudía y seguía arriba. Subía una grada más. Eso quiero que ustedes entiendan esta noche, que cuando los problemas le vienen a su vida, es momento de sacudirse. Usted no tiene que dejar que la tierra venga sobre usted y usted quedarse recibiendo la tierra. Usted tiene que sacudirse la tierra y así es como se van venciendo los problemas. Finalmente el hombre no se había dado cuenta, pero miró que el caballo iba para arriba y dijo: el pozo está más pequeño, pero el caballo no se hunde. Se dio cuenta que el caballo se sacudía la tierra y pataleaba, y la tierra caía y él se paraba sobre la tierra, hasta que el caballo salió. Él solo salió. El pozo y el caballo tipifican nuestro caminar, nuestro primer caminar en Dios. Cuando usted viene a los pies de Dios, usted está en ese pozo. ¿Sabe por qué? Porque usted le fue útil al diablo. Usted le sirvió como un caballo al diablo. Y disculpe que lo compare como un caballo, pero esa no es la palabra, esa es la anécdota, amén. Usted le sirvió como un caballo al diablo, le fue útil en esto, le fue útil en lo otro, y el diablo pues ahí viene contento. Pero cuando usted se mete en los problemas, usted cae en el pozo de la desesperación, cuando usted cae en el pozo de la depresión, ¿qué dice el diablo? Entiérrenlo, déjenlo ahí. Al diablo a usted no le interesa que usted siga viviendo, él quiere destruirlo. Él quiere destruirlo, aunque sea uno de sus mejores caballos. Amén. Aunque sea una de sus mejores personas, aunque sea uno de sus más fieles. Sabe que el diablo le tira tierra, pero cuando el diablo le tira tierra, usted tiene que sacudirse, hermano. Y muchas veces caminamos y logramos salir de ese pozo, pero en medio caminar del camino caemos otra vez al mismo pozo. Pero ¿saben qué? Son los procesos del cristianismo. Los procesos del cristianismo. Usted tiene que sacudirse, hermano. ¿Sabe qué? Hubo un momento donde la tierra caía sobre el caballo y el caballo lo ensuciaba. Le caían piedras al caballo y el caballo le dolía. Le caía basura al caballo y el caballo la resistía, pero se la sacudía. Hay momentos donde el diablo te va a tirar tierra, te va a tirar chisme, te va a tirar piedra, te va a doler, pero tienes que sacudirte y subir más, porque los problemas vienen para eso. Solamente ahí es cuando nosotros entendemos por qué Jesús dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque los problemas para el caballo, la tierra para el caballo lo ayudó a trepar.
Y eso es lo que hacen los problemas con nosotros. Los ayudan a trepar. Saben que yo era una persona orgullosa. Saben que yo era una persona